Hola, continuamos con el módulo de introducción al SPSS. En esta oportunidad vamos a explorar los usos de la vista de variables en el editor de datos, así como también a identificar sus campos. En la vista de variables se pueden llenar algunos campos. Estos campos se pueden ver en la imagen adjunta. El nombre. Por defecto, el programa asigna el prefijo var seguido de un número de 5 dígitos. Por ejemplo, como nombre de la variable asigna var 00001 o var 00002 si hay dos variables, si hay tres var 0003, o asigna el nombre aproximado que tenía el archivo importado desde Excel o desde Debug, etc. Este nombre se puede cambiar simplemente haciendo clic sobre el nombre asignado por defecto por el SPSS en la vista de variables. Los nombres de variables deben cumplir con ciertos requisitos. Deben comenzar con una letra y no pueden acabar con un punto. No pueden contener espacios en blanco ni caracteres especiales. Tampoco se pueden repetir nombres de variables. No pueden existir dos o más variables con el mismo nombre. El SPSS no lo acepta. El programa no distingue entre mayúsculas y minúsculas. No pueden utilizarse las palabras reservadas por el software. En la vista de variables se pueden editar los nombres de las variables. Es decir, podemos cambiar nombres de variables. Así, hacemos clic en el nombre de la variable que queremos editar y entonces podemos escribir allí el nuevo nombre asignado. Las variables presentan diferentes características que pueden ser editadas desde la vista de variables del editor de datos del SPSS. Estas características se conocen en el entorno del SPSS como campos. El campo tipo, por defecto, el SPSS asume que las variables son numéricas. Puede cambiarse este tipo de variable pulsando el botón a la derecha de la celda. De esta manera aparecerá un cuadro de diálogo donde se podrá cambiar el tipo de variable, ancho de la celda y el número de decimales. Prueba con tus datos de práctica. Anchura. Define el número de dígitos de la parte entera en caso de ser numérica y el número de caracteres en caso de ser cadena. También puede hacerse desde el cuadro para definir el tipo de variable. Se puede indicar el número de decimales en caso de que el tipo de variable sea numérica. Esto se hace en el campo decimales. Entonces podemos indicarle desde el SPSS, queremos que los datos tengan o aparezcan con un decimal o queremos que aparezcan con dos decimales o los decimales que nosotros deseamos. Un campo muy interesante es etiqueta. Este campo etiqueta da una descripción o comentario que aparecerá cuando se coloca el puntero del ratón sobre la variable en las columnas de la vista de datos. También estas etiquetas aparecen y son muy útiles en los resultados de los procedimientos estadísticos que involucran a las correspondientes variables y que se observan en el visor de resultados. En los datos de ejemplo que hemos venido utilizando, acá observamos los nombres o las etiquetas que le hemos asignado a cada una de las variables. Entonces observe que es un comentario mucho más completo de lo que implica o lo que significa cada una de las variables. No es el nombre resumido que hemos indicado antes. El campo valores permite asignar al valor del código de una variable cualitativa el significado de la modalidad correspondiente. Para entender esto, vamos a verlo con un ejemplo. Se registra en el SPSS el sexo de 20 estudiantes en un aula de clase. La variable sexo presenta las modalidades femenino y masculino. Y usaremos la siguiente codificación. El código 1 si el estudiante es de sexo femenino y el código 0 si el estudiante
es de sexo masculino. En SPSS, al registrar los datos, nos quedará de esta manera. Podemos observar la variable sexo y sus modalidades, femenino y masculino. 1 si es femenino y 0 si es masculino. Como tarea, observando los datos que hemos transcrito y que se presentan en esta pantalla de sexo, responda, ¿de qué tipo es la variable sexo? ¿Cuántas estudiantes de sexo femenino hay en esa clase? Continuamos con el ejemplo de la variable sexo de los estudiantes del aula de clase con el fin de explicar el campo valores de la vista de variables. Entonces, cambiando a la vista de variables, en el campo de valores se le puede asignar el significado al código 0 y el código 1 de la variable sexo que hemos visto en la diapositiva anterior. Para ello, procedemos de la siguiente manera. Hacemos clic en el lado derecho del campo valores asociado con la variable sexo. De esta manera, aparece la ventana etiquetas de valor. Allí, al código 0 le asignamos la etiqueta masculino, como se observa en la pantalla. Luego, hacemos clic en el botón añadir y de esta manera queda ya asignado a la etiqueta masculino el código 0. De la misma manera, lo hacemos con el código 1. Allí, en valor, asignamos 1 en etiqueta femenino. Procedemos nuevamente a hacer clic en el botón añadir y de esta manera quedan asignados los códigos a sus etiquetas. Al código 0 le asignamos la etiqueta masculino y al código 1 hemos asignado la etiqueta femenino. Para finalizar, hacemos clic en el botón aceptar. De este modo, en los resultados de los análisis se mostrará el significado de las modalidades y no de los códigos. Ahora, si nos movemos o cambiamos a la vista de datos, observamos la variable sexo y sus modalidades. Allí aparecen los códigos 1 y 0. Si hacemos clic en el icono de la barra de herramientas para ver las etiquetas, obtendremos el siguiente resultado. Ya no observamos los códigos en la variable sexo, sino las etiquetas que hemos previamente asignado. Continuamos con la vista de variables y otros campos que se pueden llenar o editar. El campo perdidos es una opción que permite sustituir los valores perdidos o faltantes en los datos. Esas opciones las podemos utilizar cuando en algunas de nuestras variables tenemos datos que por alguna razón faltan. No los tenemos, se han perdido. Columnas. Este campo determina el ancho de las celdas o el ancho de las variables en la vista de datos. Alineación define cómo van a ser alineados los valores en las celdas de la vista de datos. Si se van a alinear a la derecha, a la izquierda, centrados. El campo medida es muy importante. Define el tipo de variable. Las variables cuantitativas, continuas o discretas se deben definir como escala. Simplemente, si la variable es cuantitativa, no importa que sea continua o discreta, en SPSS se define como escala. Mientras que si las variables son cualitativas, se debe indicar si es nominal u ordinal, tal como se indica en la imagen.
Hasta aquí hemos aprendido que el SPSS presenta campos que permiten definir características de las variables. En la vista de variables se puede asignar y editar el nombre de una variable para que quede de forma resumida. Y entonces asignar una etiqueta que explique ese significado. También es posible establecer el número de decimales que deseamos ver en las variables numéricas. Estas variables numéricas pueden ser cuantitativas o cualitativas, que en ese caso los números representan códigos. Igualmente, aprendimos a describir los códigos que usan las variables cualitativas, así como también lograr ver esa descripción en la vista de datos. Por ejemplo, en el caso del sexo, se puede establecer el código 1 para femenino y el 0 para masculino, siendo femenino la descripción del código 1 y masculino la descripción del código 0. Del mismo modo, ya sabemos establecer en SPSS de qué tipo es cada variable. Entonces tendremos variables cuantitativas y variables cualitativas nominales y ordinales. Asimismo, sabemos ahora alinear los datos en la celda de la vista de datos. De esta manera los datos pueden quedar alineados a la izquierda, en el centro o a la derecha, entre otros aspectos.